Cordial saludo. A continuación, se abordará el tema buscando soluciones realistas a la situación de los derechos humanos en Colombia, el cual se desarrolló en equipo, conformado por John Ricardo Céspedes Gaviria, Gloria Elizabeth Moya Torres y mi persona, Caterine Clavijo Jiménez. El hecho histórico sobre la vulneración de los derechos humanos en que nos basamos para darle voz y honrar nuestra cultura fue el ocurrido en la zona rural del Cesar, Valledupar, el día 16 de julio del año 2003, cuando asesinaron a 2 indígenas de la comunidad Los Cancuamos, a quienes hicieron pasar como falsos positivos, resultados de combates. Acontecimiento que causó mucho dolor para dicha población y sus familiares. En dicho hecho se encuentran implicados miembros de la fuerza pública, aliados con un grupo de contraguerrilla de las compañías Trueno y Carpo, Batallón de Artillería número 2 La Popa, datos tomados del Colombiano 2003. Durante este periodo se usó mucho esta manera de camuflar los asesinatos reales, lo que trajo consigo el desplazamiento de poblaciones enteras en diferentes departamentos del país, ya que acabaron con la vida de muchas personas inocentes, entre ellos campesinos e indígenas. Esta historia encarna racismo, sed de riqueza, apropiación de territorios ancestrales, incomprensión a los indígenas, imposición de un modelo de desarrollo donde estos incomodan. Dentro de este hecho atroz ocurrido en Colombia y después de analizar los derechos humanos internacionales y los derechos enlistados en la Constitución Política Colombiana de 1991, hemos podido identificar que se violaron 4 leyes universales de los derechos humanos y 3 en la Constitución Política del 91. Dentro de los derechos humanos internacionales encontramos el artículo 3, que dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Encontramos el artículo 5, en el que dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 9, en el que dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, y los artículos 12 y 13, en los que se prohíben las injerencias con arbitrariedad, que se dude de la honra y el derecho a la protección contra ataques, que se restrinja la libertad de ningún individuo en su movilidad. Y dentro de la Constitución del 91 encontramos el artículo 11, que dice que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Encontramos el artículo 12, que dice que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y el artículo 13, que dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad. Manifestará y sancionará a los abusos o maltratos que se cometan en contra de ellas. Puesto así, este hecho fue un crimen atroz, violando todos los derechos internacionales descritos anteriormente y todos los derechos de la Constitución Política descritos. ¿Cuál es la mejor solución o la propuesta más viable frente a la vulneración de derechos humanos en las poblaciones indígenas de Colombia? Si bien hace años se vienen trabajando con las poblaciones indígenas en la restitución de tierras, acceso a recursos de carácter elemental como la salud, la educación y el trabajo, aún estas comunidades denuncian graves atropellos para ellos y para sus líderes.
Otro tipo de soluciones que se han implementado en Colombia son las que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, que en los últimos años ha puesto más de 320 propuestas para las comunidades, o las que quiere también proveer la Organización Nacional Indígena, que está incluyendo estas comunidades en la política para que ellos mismos sean veedores de sus derechos. Esto no ha sido del todo positivo, porque la ONU sigue registrando que hay un incremento de homicidios en la población indígena y todavía hay altos niveles de violencia. Esto lo registra la ONU en 2022. Así, se hace necesario que se alcance una solución. Para que se alcance una solución sostenible, que se haga una alianza entre lo que es el Estado, el gobierno y las comunidades en temas como propuestas y más proyectos de transformación, con más puestos de trabajo para las comunidades vulnerables, que se mejore el presupuesto en la educación y el aumento en inversión salud, que se fortalezca y se garantice el Plan Nacional de Desarrollo y la UNIC para las poblaciones indígenas, que se garantice el acompañamiento para las víctimas del conflicto armado con los proyectos comunitarios, aportando a lo económico, a lo psicológico y a lo psicosocial, siempre y cuando ellos tengan la seguridad, lógicamente. Más participación política de estas comunidades y de cada una de las organizaciones como la UNIC, que continúe haciendo presencia la ONU en Colombia como garante internacional, que se acelere la restitución de tierras, la indemnización, los acuerdos y compromisos a los indígenas que han sido afectados por el conflicto en estos acuerdos de paz alcanzados en Colombia en el año 2016, con la reforma rural integral y la justicia restaurativa. También es muy importante, entre todas estas soluciones, que se respete y se da a conocer la cultura y las tradiciones ancestrales de las poblaciones, que son importantes y hacen parte de la historia de Colombia. Muchas gracias.